Entramos a continuación en una serie de vídeos en donde vamos a utilizar un pequeño programa que os dejaré para que lo podáis descargar y que se incorpora al AutoCAD y que nos va a permitir hacer distintos tipos de proyecciones. Incluso lo más interesante de esta aplicación es que podremos fácilmente dibujar en dos dimensiones, en isométrico, en perspectiva caballera, en dimétrico, trimétrico, perspectiva militar, lo que queramos. Bueno, es un programa que se llama 2D Projection y que es de muy fácil utilización. Hay que cumplir una serie de normas únicamente y a partir de estas normas que os voy a dar ahora, pues es fácil de utilizar. Mirad, nosotros aquí tenemos esta letra, una figura plana cualquiera. Le he puesto aquí las cotas y lo primero que vamos a darnos cuenta es que hacemos un rectángulo que la englobe, es decir, que abarque las partes más altas, bajas, derecha e izquierda de la figura que tengamos, es decir, lo que hemos hecho aquí. A continuación vamos a dibujar otro rectángulo, pues que sea el doble de este. Este, por ejemplo, es un rectángulo de 110 por 80, pues vamos a dibujar uno de 220 por 160. Arroba 220,160. Bueno, pues lo que vamos a hacer es ahora introducir ese programilla en nuestro archivo, para lo cual yo os lo dejo para que lo arrastréis. Simplemente lo tenéis aquí, se llama 2D Projection, es la versión 1.0, pincháis aquí y la arrastráis. Y aquí os dice que ya tenemos una nueva orden en el ordenador, que no existía una orden como rectángulo, círculo, línea, que se llama 2D Pro. Igual da que la escribamos en mayúscula que en minúscula, 2D Pro. Yo escribo 2D Pro y entonces me dice seleccionar el objeto. Pues el objeto es la letra, la figura plana, la letra F. Ahora le doy a Enter. Dice seleccionar el recuadro que la abarca. Este de aquí, en cualquier punto de aquí le damos. Y ahora, sin apretar Enter, le damos al recuadro donde queremos que la ponga. Ya lo tenemos. Como lo hemos hecho más ancho que alto, nos ha deformado la letra F en esa posición. Vamos a borrar y vamos a girar este rectángulo para que lo tengamos en vertical. Y vamos a repetir 2D Pro. Marcamos la letra, Enter, marcamos el recuadro que la contiene y marcamos este otro recuadro. Ahora sí, como veis, esta letra que tenía 80 por 120, pues ahora justamente mide el doble. Vamos ahora a dibujar un rectángulo que sea la mitad. Entonces, hacemos uno que sea arroba 40, 55. Y volvemos a repetir 2D Pro. Marcamos la letra F. Enter, marcamos el recuadro y el otro recuadro y tenemos ahí la letra F. Y así sucesivamente podíamos hacer lo que quisiéramos. Esta es la mitad que esta otra. Bueno, hasta aquí, esto con escala también lo podíamos hacer, por tanto la utilidad que tiene es relativamente escasa. Pero vamos ahora a hacer con polilínea, no con línea, sino con polilínea, vamos a hacer una figura de 4 lados, siempre de 4 lados. Vamos a hacerla así y con la C de cerrar. 2D Pro. Siempre esta tiene que tener 4 lados, igual que esta de aquí. Marcamos la figura, Enter, marcamos el rectángulo y marcamos el rectángulo. Y lo que nos ha hecho ha sido, no solamente la ha hecho del tamaño proporcional a este recuadro verde que hemos hecho, sino deformada según la forma que le hemos dado a este rectángulo. Esto es muy interesante porque en función de esto, si nosotros trabajamos en la perspectiva isométrica, pues podemos fácilmente deformar la letra F para ponerla en cualquiera de los planos. Me explico. Vamos a empezar desde el principio. Vamos a dibujar unos ejes. Dibujamos este, por ejemplo, de 200, 150, de 150. Dibujamos este siguiendo la dirección múltiplos de 15, pues 150 también.
o la dimensión que queramos que sea lo suficientemente grande como para poder dibujar ahí un rectángulo como este. Si nosotros, estos ángulos que hemos puesto aquí son de 120 grados, bien, si nosotros ahora dibujamos un rectángulo, imaginaros que estamos en el isométrico, en donde la condición del isométrico es que los ejes formen entre sí el mismo ángulo, 120 grados. Si yo ahora dibujo aquí un rectángulo, pero ya deformado según los ejes, fijaros, con la orden polilínea, eso sí, lo dibujo de 80 en esta dirección, lo dibujo de 110 en esta otra y lo dibujo de 80 hacia aquí y C de cerrar. Ya tengo aquí dibujado mi rectángulo. Bien, ahora vamos a utilizar de nuevo la orden 2D Pro. Marco la figura plana, Enter, marco el rectángulo que la contiene y marco el rectángulo donde quiero que vaya. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues lo que ha hecho ha sido mantener las proporciones que le hemos dicho de 110 y 80, que son las que le hemos dado a este rectángulo, pero con la inclinación de los ejes formando 120 grados. Es decir, no solamente me la ha deformado, sino que ha mantenido las proporciones. De igual manera, podríamos hacer el rectángulo con polilínea en el otro lado. Vamos a hacerlo. Cogemos y hacemos esto así, esta de aquí que mida 80, 100 para abajo, 110 para abajo y C de cerrar. 2D Pro, marcamos la figura plana, Enter, marcamos el rectángulo que la contiene y marcamos aquí. Y de nuevo nos ha vuelto a hacer la letra F. De igual manera, si yo quisiera hacerla en el plano horizontal, pues lo podría hacer. Vamos a borrar esto y esto de aquí y vamos a hacer con polilínea, vamos a hacerla de tal manera que de aquí a aquí sean 80, hacia aquí que sean 110, hacia ahí 80 y C de cerrar. Bien, 2D Pro, marcamos la figura, Enter, marcamos el rectángulo que la contiene y el rectángulo que la contiene. En este caso no me la he hecho como esperaba, quería haberla hecho en esta dirección, me la he hecho en la otra. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues muy fácil, vamos a girar esta 90 grados. La giramos 90 grados y repetimos la orden 2D Pro. Marcamos la figura, Enter, el rectángulo y el otro rectángulo. Y ahora sí, ya me la he hecho. Si quisiéramos que me la hiciera en la otra dirección, pues la giramos en el otro lado. Esto una vez que le cojamos el truco veréis que es muy fácil. La giramos en esta dirección 90 grados. Y ahora 2D Pro, marcamos la figura, el recuadro y el recuadro. Y ahora sí, ¿veis? Bueno, pues esto es bien sencillo de aplicar. Nosotros, fijaros que hemos hecho aquí el rectángulo de 80 por 110, pero también podíamos hacerlo aplicando un coeficiente de reducción. Vamos a hacerlo con estos ejes que ya he dejado preparados aquí. Tenemos 120, 120 y vamos a aplicar un coeficiente de reducción a los tres ejes de 0,86. Bien, aquí ya tenemos los ejes preparados para dibujar en perspectiva isométrica. Ya lo hemos hecho con coeficiente de reducción 1, vamos a hacerlo con el típico de la isométrica que es 0,816. Por lo tanto, a la hora de hacer el recuadro, aquí, en lugar de poner 80, vamos a poner 80 por 8,816 y eso nos da 65,28. Subimos hacia arriba y en lugar de subir 110, pues vamos a poner 110 por el coeficiente por 0,816 y eso nos da 89,76. Venimos en esta dirección y cerramos. Tengo que hacer el rectángulo que no lo tengo hecho. Aplico 2D Pro, marco la figura, Enter, marco el rectángulo y marco el rectángulo.
¿Qué es lo que he conseguido? Pues he conseguido dos cosas. Por un lado, que me lo ponga en el plano ZX, en perspectiva isométrica, y luego que me aplique el coeficiente de reducción 0,816. Esto es bastante interesante, ¿no? Vamos ahora a hacerlo en esta otra perspectiva que tenemos aquí. La dimétrica, fijaros que tenemos aquí estos ángulos. Luego explicaré cómo construir estos ángulos porque estos son los que provienen de la tabla de isométrica, dimétrica, trimétrica y que nos permite elegir la combinación de ángulos entre los ejes y coeficientes de reducción. Bien. Es decir, en el plano XZ tenemos un ángulo de 106,20 grados sexagesimales y estos otros dos son iguales, 126,50. El coeficiente de reducción que tendremos que aplicar en el eje X será de 0,883, en el eje Y de 0,662 y en el eje Z otra vez el mismo, 0,883. Por lo tanto, vamos a hacer el rectángulo. Voy a dibujarlo en la cara XZ. En lugar de dibujar 80, voy a dibujar 80 por esa cantidad, por el coeficiente de reducción, que hemos dicho que era 0,883 por 80. Y eso nos da 70,64. Para ir en la dirección esta de aquí, que no es ninguna de las habituales, coloco el cursor ahí para que él detecte el punto final y ahora pongo el tamaño, 70,64, el tamaño de la línea. Ya lo tengo. Subo para arriba, aquí sí que puedo utilizar el vertical y he de multiplicar, el eje Z tiene también ese coeficiente de 0,883, pues multiplico por 110. 110 y me da 97,13. Voy en esta dirección. ¿Cómo busco la dirección? Esa no es. Pues trazando una paralela. Vengo aquí, me paseo por encima de este eje, aparece ese símbolo y ahora cuando yo busque la paralela, ¿veis? Me hace esa línea discontinua, que tiene que ser de la misma longitud que antes. La traemos hasta ahí y cerramos. Muy bien. Por lo tanto, este rectángulo cumple dos propiedades. Primero, que está en la posición dimétrica del plano ZX y segundo, que le hemos aplicado estos coeficientes de reducción de la Z y de la X. Por lo tanto, cuando apliquemos 2D Pro, marcando la figura Enter, el rectángulo y el otro rectángulo, me hace la letra F cumpliendo ya esas condiciones que estamos diciendo. Es decir, no solamente que esté bien paralelos los lados de la F a los ejes X y Z, sino que le hemos aplicado el coeficiente de reducción. Vamos ahora a hacerlo en el plano XY. Para ello, tenemos que hacer una recta que venga según el eje Y y que en este caso mida 80 por 0,662. Es decir, 52,96. Para dibujarlo sobre ese eje, busquemos un punto medio o un punto final, dejamos ahí el cursor y escribimos 52,96. De altura será lo mismo que la otra, es decir, 0,883 por 110, 97,13. Venimos a parar aquí y decimos C de cerrar. Ya tengo aquí este otro rectángulo en donde voy a poner la letra F que cumple las dos condiciones. Primero, que sus líneas son paralelas a los ejes Z e Y y que hemos aplicado los coeficientes de la Z y de la Y. Por lo tanto, 2D Pro, marcamos la figura, Enter, el rectángulo y el otro rectángulo. Y ahí tenemos ya, en perspectiva dimétrica, tenemos esa letra F. Vamos ahora con la última que nos queda, que sería la perspectiva caballera. Si tuviéramos que dibujar la Z en el plano ZX, pues la copiaríamos tal cual, porque aquí estamos trabajando en verdadera magnitud. Los coeficientes de reducción en Z y en X son 1, y el coeficiente de reducción en el eje Y suele ser 3/4, 2/3, 1/2, incluso a veces 1. Vamos a utilizar nosotros 3/4, es decir, 0,75. Lo que tenemos que hacer, pues, es, si dibujamos en esta cara de aquí, medir aquí 0,75 por 80,
y eso nos da 60. Subimos para arriba y mide 110. Aquí no aplicamos coeficiente de reducción. Ahora tenemos que trazar la paralela a esta de aquí. Pues venimos aquí, la paseamos por aquí encima y ya se nos pone en la dirección esa y tenemos que volver a poner 60. Y C de cerrar. 2D Pro, marcar la pieza, Enter, marcar el rectángulo y marcar el otro rectángulo. Y ya tenemos la figura en perspectiva caballera. Para finalizar, vamos a trabajar con la perspectiva trimétrica, con estos datos que tenemos aquí, los ángulos entre los ejes y los coeficientes de reducción de los ejes. Estos datos, como digo, se sacan de una tabla que luego os mostraré. Y si no, se calculan. Bueno, ¿cómo se dibujan los ejes? Y cómo se trabaja con estos grados que son sexagesimales. Bueno, pues atención. Para dibujar los ejes, nos venimos a la capa de ejes y dibujamos una línea. Vamos a empezar siempre por la vertical, que mida, por ejemplo, 150. Dibujamos otra un poquito más larga, que sobresalga. Y ahora cogemos esta orden de girar y la más larga es la que vamos a girar para que sea el eje X. ¿Cuánto tiene que girar? Pues el ángulo entre el eje Z y el eje X es de 99 grados 11 minutos sexagesimales. ¿Eso cómo se escribe? Pues se escribe así, 99 grados, la letra D, y a continuación 11 y el apóstrofe que está en la tecla del signo de interrogación. Le damos a Enter y nos aparece aquí esta medida. Ahora vamos a dibujar de nuevo otra línea vertical un poquito más larga que la otra para poderla coger, esta de aquí, y la hacemos girar a partir de aquí en esta dirección, por tanto será menos, y el ángulo que forma el eje Y y el Z es 107,49. Pues escribimos 107, la letra D de grados, y con 49 y el apóstrofe del signo de interrogación. Ya lo tenemos ahí. De tal manera que si ahora venimos aquí y hacemos las cotas, veremos que efectivamente este es de 99,11, este es de 107,49 y evidentemente para completar los 360 grados pues nos saldrá este de 153. Bien, ya sabemos hacer los ejes, ¿vale? Vamos a dibujar la letra F en esta cara de aquí, en la cara ZX. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero apagamos esta para que no nos estorbe y con polilínea hacemos una recta que mida 80. Pero como está sobre el eje X será 80 por el coeficiente de reducción. Es decir, 0,985. Y eso nos da 78,8. Pues 78,8. Subimos para arriba. Según el eje Z es 110, pero hemos de multiplicar 110 por el coeficiente de reducción del eje Z, que es 0,99. Y eso nos da 108,9. Ahora tenemos que trazar una paralela a este eje. Para ello venimos aquí, cogemos paralela, paseamos por encima hasta que nos salgan las dos rayitas y ahora buscamos esa línea a puntos que nos dice que vamos por el buen camino. Y esa recta inclinada tenemos que volver a aplicar el coeficiente de reducción de 0,985, que eso nos da 78,8. Y ahora ponemos C de cerrar. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Pues hemos hecho este rectángulo en donde cumple esas dos condiciones. Primero, que está puesto con la inclinación de los ejes Z y X y que tiene los coeficientes de reducción de los ejes Z y X. Pulsamos Enter, rectángulo y rectángulo. Y ya tenemos aquí la figura puesta en el plano ZX. Si quisiéramos hacerlo en el plano XY, pues lo haríamos de la misma manera. Vamos a hacer un rectángulo que desde aquí hasta aquí sean 110, pero 110 multiplicado por el coeficiente del eje Y, 0,493. Eso me da 54,23. Me pongo con punto medio o punto final sobre el eje para estar seguros de que me va a hacer esa medida de 54,23 sobre él. Ahora tengo que venir hacia aquí en esta dirección, como es sobre el eje X, 80
por el coeficiente de reducción del eje X, que es 0,985. Y eso me da 78,8. Para hacer la paralela, cogemos el símbolo de paralelismo, lo paseamos por ahí y ahí nos sale 78,8. Ahora tenemos que trazar una paralela a esta, a este eje, que vaya en esa dirección y que vendrá a parar aquí, lógicamente. Y decimos C de cerrar y ya tenemos hecho el rectángulo. 2D Pro, marcar la figura plana, marcar el rectángulo que la abarca y marcar este otro rectángulo. Y ahí tenemos la letra F. Bueno, si en vez de quererla en esta posición, la quisiéramos en esa posición, pues lo que tendríamos que hacer es girar esto 90 grados. Vamos en este tutorial a explicar ahora la perspectiva militar. De los varios casos que hay, cogemos este, en donde el ángulo XY siempre es 90 grados y los ángulos ZX y ZY son de 135 grados. El coeficiente de reducción en los ejes X e Y es 1 y en el eje Z suele ser menor. Para que se vea desde arriba, vamos a coger en este caso 0,7. Vamos a hacerlo desde el principio para que se entienda. Nos vamos a la capa de ejes y hacemos una línea por encima del eje Z que sea un poquito más larga para poder cogerla bien. Y ahora la marcamos el punto de giro y le decimos que gire 135 grados. Pero escribimos 135 grados. En este caso ya no hace falta distinguir entre decimales y sexagesimales. Al no tener decimales, escribiendo 135 directamente ya nos sale. Volvemos a hacer lo mismo. Dibujamos una línea un poquito más larga, cogemos la de girar, la marcamos aquí y le decimos que gire menos 135 grados. Y ya tenemos aquí los tres ejes. Vamos a poner los ángulos simplemente para verlos. Acotamos. Este es de 135, este también, y este siempre de 90, entre X y Y. También podríamos haber cogido 120 y 150, o 120 y 150, y este siempre de 90. Bueno, a continuación vamos a hacer el rectángulo que abarque completamente a la letra F. Y ahora vamos a hacer aquí, con polilínea, los rectángulos que equivalgan a ese. Vamos a hacerlo en el plano ZX. Sobre el eje X será la longitud de 80, no hay que aplicar coeficiente de reducción. En el eje Z el coeficiente de reducción es 0,7, luego en lugar de 110 tendremos que poner 110 por 0,7. Eso es 77. Venimos ahora en esa dirección, trazamos la paralela que mida 80 en esa dirección y C de cerrar. Ya tenemos hecho este de aquí. Bien, vamos ahora a aplicar la orden 2D Pro, proyecciones en 2D, marcamos la figura, la F, Enter, marcamos el rectángulo y marcamos el rectángulo. Y ya tenemos ahí la letra F en esa cara, la cara XZ. Vamos a hacerla en la cara YZ. Con polilínea, bajamos para aquí, venimos para aquí 80, subimos para aquí 77, es decir, 110 por 0,7 y cerramos. A continuación 2D Pro, marcamos la figura, Enter, marcamos el rectángulo que la abarca y marcamos el otro rectángulo. Y ya tenemos ahí la letra F. Podríamos hacerlo también aquí en la planta. Bueno, pues en este caso es más fácil todavía, porque no hay que aplicar ningún coeficiente de reducción. Vendríamos de aquí a aquí. Esto sería en la dirección del eje Y, cogemos paralela de 77. Vendría hacia allá, vamos a trazar la paralela al eje X, que volvería a ser de 80, y cerramos. 2D Pro, marcamos la F,
el rectángulo y el otro rectángulo. Y ahí la tenemos. Para finalizar, vamos a explicar cómo sería la perspectiva cónica de esta letra F, que estuviera de pie y que tendría una profundidad, pues por ejemplo, de 20. Es decir, si esto lo sacamos de aquí, para que veáis cómo quedaría, la ponemos aquí una vez, la ponemos aquí otra vez. Es decir, nos quedaría esta letra F con cierta profundidad, vamos a darle una profundidad de 30, pero en perspectiva cónica. Vamos a hacerla de 2 puntos de fuga con estos datos. Ángulo 30 grados, por eso serán 2 puntos de fuga, distancia PV 250, altura o cota 200 y distancia AP 70. Si recordáis alguno de los ejercicios que explicamos de perspectiva cónica en la lista M, veréis cómo vamos a colocar ahora los datos para poder trabajar con ellos. Bien, vamos a hacer una línea que sería la línea del horizonte. Vamos a copiarla hacia abajo, que sería la línea de tierra, y como la altura cota es de 200, la copiamos 200 hacia abajo. Vale. En cualquier punto elegimos el punto donde vamos a colocar el rectángulo que nos dé la profundidad, el rectángulo de ahí. Vamos a suponer que el rectángulo, vamos a hacerlo en blanco para que se vea, sea un rectángulo que tenga unas dimensiones de 80, como la anchura de la letra F, de 80 y una profundidad de 20. 80,20, ahí lo tenemos. Lo llevamos a cualquier punto de la línea del horizonte, por ejemplo, a este punto cualquiera, aquí. Y ahora lo giramos lo que nos dicen, 30 grados. Pues lo giramos 30 grados. Bien, este sería el punto A y vamos a poner hacia la derecha el punto P. Bueno, pues entonces medimos hacia la derecha, desde aquí hacia allá, 70, que es la distancia AP. Ahí la tenemos. Bien, justamente debajo de la P tendremos el punto V a una distancia de 250, una distancia PV, y este nos va a permitir, trazando paralelas a esta de aquí, inclinadas por tanto 30 grados, nos va a permitir hallar aquí el primer punto de fuga y paralelas al otro lado por este. Una vez que tenemos ya determinados los 2 puntos de fuga, la situación del punto A, P, y debajo de PV, con esta altura o cota, ya podemos iniciar la resolución de la primera parte de este ejercicio. Bien, debajo de A siempre está A' sobre la línea de tierra, unimos A' con F y con F'. Y ahora vamos a hallar este rectángulo en perspectiva cónica. Siempre se traza desde aquí hasta V, desde aquí hasta V, y se interrumpen en la línea del horizonte. Es decir, cortamos por aquí, y al bajar las verticales tenemos aquí este punto y este punto, que son estos dos, son los homólogos de estos dos. Ahora fugamos de forma cruzada hacia aquí y hacia allá, y este rectángulo azul que se nos forma aquí es la base de la letra F, que ahora vendrá aquí vertical. Esta base, que es este rectángulo, que sería el que correspondería a esto de aquí, esa base nos va a servir para dibujar aquí en vertical, en perspectiva, la F. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil. Nosotros cogemos y con polilínea medimos la distancia desde aquí hasta aquí, la altura, que es 110, y la fugamos hacia aquí. Con lo cual ya tenemos aquí este cuadrado que voy a hacer ahora con polilínea, este que viene de aquí, 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 y de nuevo cerramos. Este cuadrado verde que hay aquí sería, en perspectiva cónica, la perspectiva de la F. Por lo tanto, ahora con 2D Pro marcaríamos esta letra F, Enter, este rectángulo y este otro de aquí. Y ya nos aparece la F en perspectiva.
Bien, para darle volumen, la otra pata de la F tendría que estar aquí. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues también muy fácil. Vamos a dibujar el rectángulo de la parte de atrás, para lo cual hacemos las fugas de este hacia allá, de este hacia allá y de este hacia allá. Con lo cual dibujamos aquí el otro cuadrado con polilínea, que sería el equivalente a la parte de atrás de la F. Este de aquí y cerrar. Vale. Volvemos a aplicar 2D Pro. Marcamos la F, Enter, el cuadrado que la contiene y este cuadrado de aquí. ¿Veis? Ya me ha hecho la otra letra F. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues igual que hemos hecho antes, ir completando eso. Para hacerlo más fácil vamos a apagar algunas líneas para que no nos molesten. Nos ponemos aquí y vamos a ir completando. Descomponemos, porque esto está una unidad, esto de aquí, y iremos borrando lo que no nos interese. Bien, de aquí a aquí vendrá una línea, aquí arriba vendrá otra, aquí otra. Vamos a hacerlo más grande para que se vea. Bueno, es cuestión de ir cerrando y luego iremos borrando. Esta tendría que venir aquí. Y luego iremos borrando aquellas que no sirvan para nada. Las líneas ocultas o las transformaríamos en ocultas, pero no hace falta. Vamos a ir borrándolas. Esta de aquí. Esta tampoco se ve. Esta tampoco. Esta hay que recortarla ahí. Pues venimos aquí. Marcamos esta. Enter, marcamos ese punto y este trozo ya se puede borrar. Igualmente hay que borrar esta de aquí. Marcamos esta línea, marcamos este punto y ese trozo ya se puede borrar. Yo creo que ya tenemos acabada nuestra letra F. Es una letra F que tenemos en perspectiva cónica, ¿veis? Esta está en cónica, esta de aquí sin embargo no. Si abrimos las líneas que hemos apagado, pues aquí tendremos todo el montaje que hemos hecho para dibujar en perspectiva cónica esta letra F. Con esto yo creo que podemos dar por terminado la explicación inicial de para qué sirve la aplicación de 2D Pro. Fijaros que de una forma muy fácil hemos ido haciendo la perspectiva de la parte delante de la F, si no hubiéramos tenido que ir midiendo las alturas, fugándolas hacia F, hacia F', hubiera sido una cosa tan laboriosa como la que explicamos en su día, como digo, en cualquiera de los ejercicios de la lista M.